Bueno, diputado finalmente aprobó el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre gritos, insultos, acusaciones. La verdad que lo que vimos el día de hoy en la Cámara de Diputados fue de un nivel bajísimo, bochornoso, diría yo. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giangafilo. Muchas gracias por atendernos, Osvaldo. ¿Cómo estás? Silvio Sacomani te saluda. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Ante todo, una jornada muy movida allí en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí, así como decís, también adhiero a que tanto la sesión anterior como esta dejan mucho que desear ante los ojos de los argentinos, ¿no? Creo que aquí nosotros nos tenemos que ocupar de estudiar los temas, de analizarlos y después de manera prudente y con mucha templanza plantear lo que creemos en función de las conclusiones a las que hemos llegado, pero la grieta nacional extrema que existe desde el punto de vista político partidario hace que se escuchen fundamentaciones de temas que no se están tratando. Exacto. De temas que no están siendo parte del debate. Entonces creo que aquí claramente se está pensando en las elecciones y no se está pensando en todo caso en darle gobernabilidad a la Argentina. El mundo nos está mirando. Para que lleguen inversiones a la Argentina, el poder político tiene que mostrar estabilidad, como ocurre en los países desarrollados del mundo, que más allá de cómo ocurran las elecciones, y hemos visto resultados estrechos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde finalmente quien pierde las elecciones da gobernabilidad a quien le toca ganar. Y eso habla de los países del mundo. Tenemos Chile, por ejemplo, donde hay una marcada derecha, una marcada izquierda, con una historia que todos conocemos. Que claro, pero hay políticas de Estado, hay políticos de Estado. Si gana un gobierno de derecha, no te podés inclinar mucho hacia ella. Vos respetás, y lo mismo con la izquierda. Es decir, se respetan las políticas de Estado. Así es. Entonces creo que eso es lo que no impera en el Congreso. Y bueno, y estamos los diputados de las provincias argentinas que tratamos de llevar mesura, de plantear la realidad tal cual se vive, sin fanatismos. Lo hice al principio de la sesión de hoy, donde decía que el miércoles pasado hubo una manifestación de jubilados, que se da todos los miércoles en el Congreso ya desde hace mucho tiempo, 200, 300 jubilados, que reclaman de manera justa una actualización de sus ingresos. Sí. Pero también dije que hay un grupo de vivos que aprovecha este noble reclamo, son delincuentes que vienen a provocar para que se genere el caos, muchas veces motivados por cuestiones políticas y sectoriales, y por otro lado también me he solidarizado con quien resultó gravemente herido, Pablo, que todos sabemos es un Pablo Grillo, es un Grillo, exactamente. Pablo Grillo es una persona que, a ver, yo no voy a juzgar si pertenece a una agrupación política, si desarrolla o no tareas como fotógrafo. La realidad es que es una persona que estaba en la manifestación, no hay que juzgar su condición, fue gravemente herido por una granada de gas lacrimógeno, con lo cual hay que solidarizarse con su familia, por supuesto desear lo mejor para una pronta recuperación, y en todo caso si hubo un exceso por parte de la Gendarmería, que sea investigado como corresponde, y si se compruebe, por supuesto, la sanción que se tiene que dar. Entonces digo, claro, hay que ser objetivos en estos momentos de la Argentina, porque quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre del 2023 pareciera ser que ahora están con un ataque de republicanismo, quieren hacer todo lo que no hicieron hasta el 2023 cuando gobernaron, y por otro lado están también quienes están gobernando hoy, que yo les pido paciencia, les pido templanza, porque aquí que vos grites más fuerte no quiere decir que tengas razón. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, es una práctica del kirchnerismo que hoy se vio lamentablemente nuevamente reflejada, pero pero fueron mucho más allá, con insultos, parecía una cancha de fútbol, parecían barras bravas. Aquí había una intencionalidad, Silvio, objetivamente, de que la sesión no se diera, que la sesión no pudiera transcurrir, que se suspendiera. Esto lo planteó la izquierda concretamente. Entonces, insisto, creo que no es bueno esto de marcar una diferencia tan profunda entre extremos por una cuestión político-partidaria. Yo creo que los sucesivos gobiernos, ya sea si arrancamos de Alfonsín para acá, el de Menem, el de la Rúa, el de Duhalde, el de Néstor, el de Cristina,
el de Macri, el de Alberto, el de Milei, pueden tener errores, como también pueden tener virtudes. Yo creo que tenemos que focalizarnos en el país que tenemos que mostrarle al mundo y el país que tenemos que construir hacia adentro. La decadencia y, de alguna manera, esa crisis económica tiene un proceso ya de varios años en la Argentina, donde ingresamos cíclicamente a crisis económicas, en función de cuestiones que tienen que ver con la deuda pública, cuestiones que tienen que ver con la deuda externa, cuestiones que tienen que ver con los servicios, con el rol del Estado, cuestiones que tienen que ver con el déficit fiscal. Bueno, hay una serie de cuestiones, la inflación, la falta de oportunidades, y me parece que para poder entrar en una senda de crecimiento hay que valorar que actualmente esos niveles de inflación han descendido, que hay un equilibrio fiscal, que hay de alguna manera áreas ociosas del Estado que fueron dejadas de lado. Creo que hay un camino de reconstrucción de la economía argentina. Sí, falta aún, a mi entender, que los salarios puedan igualar a la góndola en los precios, que puedan mejorar los ingresos. Yo creo que el presidente de la Nación, Silvio, tiene que tomarse un tiempo para analizar la posibilidad de que esos 70.000 pesos del bono de los jubilados pasen al ingreso permanente, considerar el 8,5% de inflación que quedó pendiente en los ingresos de los jubilados de enero del 2024, y en función de eso la actualización en base a ese nuevo monto mensualmente de acuerdo a los niveles de inflación que tenemos. Creo que sería un buen gesto que descomprimiría socialmente y, ¿sabes qué? Por sobre todas las cosas, Silvio, le sacaría un elemento noble y justo que reclaman los jubilados a un sector de violentos que pretenden desestabilizar a la Argentina. Bueno, sin ir más lejos, en estos momentos estoy viendo en TN a un manifestante que llevó una motosierra al Congreso. Claro. Estamos todos locos. Ahora, vos me vas a decir que esa clase de gente, sí, que estos personajes tan nefastos para la democracia argentina van y se presentan en el Congreso para apoyar a los jubilados. De ninguna manera. No lo hicieron la semana pasada. No, para Yo nada. Estuve, a mí no me lo contó nadie, lo vi en vivo y en directo. A ver, contanos, por favor, ¿qué viviste? Yo lo que viví fue por Bartolomé Mitre, Sarmiento, Rivadavia, Riobamba, cómo ingresaban grupos de 40, 50 personas, encapuchadas, con palos, disfrazados detrás de una camiseta de fútbol, algunos en estado de ebriedad, y llevándose por delante a quien se pusiera enfrente, ¿no? Claramente no eran personas que venían a un reclamo justo, genuino, sino efectivamente venían a un enfrentamiento con el operativo de seguridad que se había montado. Claro, yo creo que ahí hubo un error también. Me parece que el operativo se tendría que haber montado quizás unas cuadras más retirado del Congreso, inclusive protegiendo a los pocos jubilados que se estaban manifestando, porque tengo que decir que dentro de la gente que había, de los cientos que habían, muy pocos eran jubilados genuinos, verdaderos, que son los que vienen a reclamar todos los miércoles, ¿no? Yo lo vi en vivo y en directo, a mí no me lo contó nadie, no es un video que me llegó, no es una foto, es lo que yo viví. Y después dentro del recinto también vi algunos diputados que trataban de alargar el debate, las discusiones con cuestiones de privilegio, que nos tienen acostumbrados. Muchas veces hay diputados que salen del recinto, caminan la plaza o caminan los sectores donde están los manifestantes y los van a arengar pidiendo. Sí, y luego ingresan pidiendo cuestiones de privilegio, pidiendo cuartos intermedios. De esa manera dilatan la sesión, entonces tienen dos espectáculos montados claramente. El que se da dentro del recinto, que es cubierto por los canales de televisión, radios o diarios o redes sociales, y eso mismo se da a las afueras del Congreso. Entonces, ¿qué ves? Caos dentro del Congreso y fuera del Congreso. Y yo creo que eso está en el marco de una estrategia que me parece que no le hace bien definitivamente a la Argentina. Y esto lo digo convencido de que no es bueno que pase ni con este gobierno ni que pasara con los anteriores gobiernos. No es una cuestión de signo político. No, por supuesto, eso desde ya. Pero tenés a los desestabilizadores, así se dice, de siempre, lamentablemente. Totalmente. Aquí insisto yo en esto, el presidente de la Nación, por ejemplo, yo hice un llamado en el Congreso Nacional, nuevamente para que revea esta posición, por ejemplo, con los jubilados. Creo que objetivamente corresponde ahí que se puedan mejorar esos ingresos, también que
se baje el nivel de confrontación en redes sociales, el nivel de confrontación. Hoy, por ejemplo, estuvo muy mal quien inició el debate por parte de La Libertad Avanza, porque empezó con una discusión y una retórica muy fuerte confrontando con el kirchnerismo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque, vuelvo a repetir, mira, se dice en la jerga parlamentaria que el oficialismo, el objetivo que tiene es llevarse las leyes. Sí. ¿Sí? Lo que no puede pretender el oficialismo es también llevarse los discursos. Entonces, la efectividad se mide por si la ley es aprobada o no. Entonces a mí me parece poco inteligente que cuando vos sos oficialismo vayas con un discurso incendiario, porque cuando tenés una minoría a la hora de ir a una votación, son 37 diputados, o sea, necesitas del acompañamiento de otros diputados, me parece que no es bueno comprometer a los que te están acompañando. Y con un discurso incendiario, que a mí no me representa por lo menos, naturalmente eso genera una confrontación dentro del Congreso que es innecesario. Entonces, yo mi consejo para el oficialismo, y lo hablaba hoy por ejemplo con Pichetto, es ese, o sea, si te vas a quedar con la ley, deja los discursos para el resto, que de alguna manera quieren tener esa tribuna política para poder hablarle a sus seguidores, pero no entres en un esquema de confrontación dentro del recinto, porque vos cuando ya llegaste al quórum de 129, y lo más probable es que la ley se vote en favor. Si vos estás fogoneando con tu discurso, lo más probable es que la sesión se estire, se alargue de manera innecesaria y se hable de temas que nada tienen que ver con lo que estás tratando. No, por supuesto, por supuesto. Volviendo al tema de la marcha del día de hoy, hay un juez federal, ¿sí?, que está participando del operativo, que está de alguna manera, digamos, vigilante a lo que está aconteciendo, ¿no es cierto así? Esa es una muy buena determinación, me parece. A mí me parece correcto todas las medidas que tiendan a garantizar que el operativo y el monopolio de la fuerza que la tiene el Estado se lleve adelante como corresponde, ¿no? Porque ante tal magnitud y ante esa lógica dominante que existe hoy en las calles del Congreso, cuando se realizan estas manifestaciones que tienen que ver con generar disturbios, vos necesitás de una policía, una gendarmería profesionalizada, ¿no? Y además también los atentos ojos de la justicia para determinar si hay manifestantes que están buscando otro tipo de hechos, más allá de manifestarse por una causa noble como la de los jubilados, y después si hay algún exceso de parte de las fuerzas de seguridad. Así que yo lo veo muy bien que esté la presencia de la justicia federal en estos momentos, porque de esa manera y con todas las herramientas de tecnología que existen, eso va a permitir luego una mirada objetiva sobre cómo se desarrollan los hechos. Espero que no pase a mayores, espero que sea en todo caso una manifestación de la democracia, donde las fuerzas de seguridad estén atentos ante cualquier desmán para cuidar el bien público y el bien de la ciudadanía, pero bueno, como decís vos, lo veo muy bien de que esté la presencia de la justicia federal. De la justicia federal, exactamente, exactamente. Bueno, y en este mega operativo policial en torno a esta manifestación, se dio algo que no aconteció el miércoles pasado, ¿no es cierto?, que fue precisamente colocar vallas bastante elevadas, ¿sí?, donde se dividen los manifestantes de la policía, evitando que haya una lucha cuerpo a cuerpo. Totalmente, y eso, mira, es lógico en cualquier país del mundo que ocurra esto, porque vos escuchás las expresiones en el Congreso Nacional de algunos sectores respecto de que estamos en un estado de excepción, un estado de sitio. Yo los invitaría a que fueran a países de Europa como Francia, por ejemplo, donde hemos visto grandes manifestaciones muchas veces por algún paro o por alguna manifestación respecto de derechos laborales y el procedimiento que utiliza la justicia, las fuerzas de seguridad, ¿no? Con vallados, con elementos que hacen justamente a poner el orden. Entonces digo, en cualquier país del mundo, en Chile, vamos a Chile nomás, mucho, viste, para nosotros nos gusta reflejarlo en otros países, pero cuando no nos conviene no los mencionamos, o vamos a Brasil. Digo, es lógico que existan en esto que se genera de un escenario político, social complejo, donde se vive con tanta pasión de un lado y del otro,
y naturalmente yo me pongo también en el lugar de las fuerzas de seguridad, claro, que son supuesto, personas como nosotros, que son padres, que son hijos, que son hermanos, que son esposos o esposas, y bueno, ellos tienen que llevar adelante una tarea que tiene que llevar con poner orden ante una situación de desorden, pero creo que esto se da en todos los países del mundo y no hay que de alguna manera plantear como se decía en el recinto, insisto, acá no hay estado de sitio, no hay estado de excepción, es lógico que se genere un operativo de seguridad cuando existe la presunción de que puede haber desmanes. Seguro. Ahora, volviendo a recinto, ¿nos podés fundamentar tu voto afirmativo precisamente a este DNU, que lo que busca obviamente y lo que se va a dar tiene que ver con llegar a arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Sí, con absoluta objetividad, la Argentina con si es que toma el préstamo finalmente el gobierno nacional, van a ser 23 pedidos de endeudamiento. Uh-huh. Esos pedidos de endeudamiento, solo 2 han pasado por el Congreso. En el 2021, cuando ya se planteaba la posibilidad por parte del gobierno de Alberto Fernández a través del ministro Guzmán de tomar deuda, la presidenta del Congreso en aquel momento, de senadores en realidad, en su calidad de vicepresidenta, pidió el envío de un proyecto de ley para que el préstamo pasara en sus cláusulas generales y específicas por el Congreso Nacional. ¿A qué se debe esto, Silvio? A que en la composición del gobierno de Alberto Fernández había 3 fuerzas muy claras dentro del espacio que gobernaba. Uh-huh. La cámpora o el kirchnerismo duro, el masismo y el albertismo. ¿Qué sucede? Cristina, lo que buscó en aquel momento, y esta es una apreciación personal, se quería rogar justamente el visto bueno a ese préstamo que se iba a pedir. Con lo cual le pide a Guzmán esta ley, que finalmente es la 27.612. que está vigente a partir del 2021. Todo Exacto. Lo que ocurrió para atrás no pasó por el Congreso. Uh-huh. Sí, tal cual. ¿Qué sucedió? Hubo un plan económico en aquel momento. ¿Se cumplió? Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. O sea, que haya pasado por el Congreso, que Cristina Fernández de Kirchner haya pedido esta ley y se haya sancionado, de ninguna manera significó que posteriormente los resultados fueran buenos o que efectivamente el plan firmado se haya llevado adelante. Terminamos con un 220% de inflación, casi un 50% de pobreza y déficit fiscal. Y con la maquinita que fabricaba billetes, ni te cuento, con lo cual está claro que el Congreso, a mi entender, se atribuyó una competencia que no tiene. Porque quien tiene la competencia de llevar adelante el plan económico es el Ejecutivo Nacional, no es el Congreso Nacional. Exactamente. Ahora lo que ha hecho el presidente Milei fue plantear un decreto de necesidad y urgencia, que también es una herramienta constitucional. Y miramos la diferencia. Ese decreto de necesidad y urgencia, si vos lo comparás con los anteriores de las otras presidencias, ninguno pasó por la comisión bicameral. Este pasó por la comisión bicameral que se reunió ayer a la tarde. Exactamente. Y fue hecho un dictamen con 9 votos a favor y 7 en contra. Y hoy se trató y se aprobó con 129 votos a favor, 108 en contra, 6 abstenciones y 14 inasistencias. Sí. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Qué aprobamos nosotros? Aprobamos un marco general de un acuerdo que después en términos técnicos y de anexos va a terminar aprobando, firmando no el Fondo Monetario, aprobando, firmando no el Gobierno Nacional. ¿Qué ocurrió en aquel momento, año 2022, si lo puedo buscar en las crónicas de los diarios? Uh-huh. Hubo diputados del propio oficialismo de aquel momento que rechazaron los anexos y rechazaron los detalles técnicos que envió Guzmán. ¿Sabés bajo qué pretexto? De que ellos no podían aprobar en términos específicos el acuerdo con el fondo, que lo que tenían que hacer en todo caso es aprobar una generalidad, porque si no, ellos iban a ser los responsables de lo que pudiera ocurrir finalmente con el plan económico de Alberto Fernández. O sea, reconocieron que se estaban entrometiendo en una competencia del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿qué aprobaron, Silvio? Un marco general de acuerdo. No aprobaron anexos, ni aprobaron tampoco cuestiones específicas. Entonces digo, la doble moral, la doble vara, yo creo que más que doble moral diría doble vara. Bueno, lo que quiero significarte con esto es que
hay un elemento que para mí es clave aquí, y es que si vos te pones a analizar el fondo de la cuestión, aquí lo que se está buscando es mantener las reservas del Banco Central y generar una previsión para cumplir los compromisos que asumieron otros gobiernos en cuanto a deuda. Porque el gobierno, no te olvides, supone continuidad jurídica independientemente de quién gobierne. Milei no le puede ir a decir al Banco Mundial, no le puede ir a decir a los con quienes tenemos deuda externa o al Fondo Monetario Internacional, no, la deuda que tomó Alberto Fernández la paga Alberto Fernández, la que tomó Macri la paga Macri. Claro, no, exactamente. Claro. Tiene que honrar la deuda, con lo cual, digo... Perdóname que te interrumpa, abro un paréntesis. Desde que el presidente Milei asumió, al día de hoy, se pagaron absolutamente todos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Cierro paréntesis. Y además te voy a agregar un dato más. El Fondo Monetario Internacional, ¿por qué salió a decir que con aprobación de DNU, sin aprobación de DNU, con aprobación de ley, sin ley, igualmente iba a avanzar en el tema de un préstamo a la Argentina? Porque en realidad todas las metas que pueda plantear el Fondo Monetario Internacional, el gobierno las viene cumpliendo ya desde hace un año y pico. Entonces, equilibrio fiscal, reducir la inflación, disminuir el gasto público. Entonces, insisto, esto no tiene que ver con ser libertario, no tiene que ser con ser kirchnerista, esta es una cuestión de absoluto sentido común. Es lógico que la Argentina necesite dólares para fortalecer su economía y en función de eso cumplir con los compromisos que tiene. Totalmente. Osvaldo, te agradezco infinitamente este contacto, muy amable como siempre. No, Silvio, gracias a vos y buenas tardes a la audiencia. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Bien, lo escuchabas al diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giangafilo, quien votó de manera afirmativa, lo que concluyó precisamente con la aprobación, ¿sí?, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más precisamente del DNU que llevaría a ese puerto, que va a llevar a ese puerto, es decir, el acuerdo con el fondo.